31 cosas escalofriantes y curiosidades de la medicina en la Edad Media. El agua potable y las vacunas son las dos invenciones médicas que han salvado más vidas en la historia. Los avances en medicamentos, tecnología y procedimientos quirúrgicos, así como las investigaciones genéticas, han contribuido a extender la expectativa de vida humana. Pero todos estos avances son relativamente recientes. Hasta hace apenas unos siglos, la medicina era totalmente distinta y mucho más riesgosa de lo que conocemos hoy en día. En un mundo sin agua potable, sin microscopios, sin exámenes médicos ni fármacos efectivos, ¿cómo sobrevivía la humanidad? En este video te contaremos los desafíos que enfrentaban los médicos de la Edad Media, los curiosos y escalofriantes procedimientos que implementaban para garantizar la salud en su población, los medicamentos que utilizaban y los avances que lograron pese a sus múltiples limitaciones. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Usaban animales como remedio. Si bien las hierbas han sido históricamente utilizadas para el desarrollo de tratamientos desde la antigüedad, muchos animales también fueron usados durante la Edad Media para tratar dolencias. Por ejemplo, se usaban caracoles vivos para curar heridas de quemaduras en la piel. Simplemente eran puestos encima de la herida para calmar el dolor. Curiosamente, en la actualidad, la baba de caracol es componente de muchas cremas y lociones contra quemaduras. Otro método implicaba colocar el cuerpo de un topo muerto para tratar la migraña. Usaban la grasa de gatos, osos y erizos para cocinar un brebaje para tratar infecciones en la garganta. Incluso usaban estiércol de perro para tratar problemas de los pulmones y la respiración. Número 2. Usaban orina como tratamiento. La Edad Media fue un periodo de muchos enfrentamientos bélicos, por lo que muchas veces la medicina de guerra recurría a diversos recursos no tradicionales para los tratamientos. Por ejemplo, los soldados solían usar orina para limpiar sus heridas. Además, muchos médicos medievales recomendaban usarla para tratar picadas de insectos, quemaduras y otro tipo de lesiones de la piel. Incluso fue propuesta como tratamiento contra la peste en el año 1666. También la utilizaban para diagnosticar enfermedades, lo cual seguimos haciendo en la actualidad. La diferencia es que en el medioevo no existían los exámenes de laboratorio, así que la prueba consistía en que el médico tomaba un sorbo de la orina para, con su sabor, determinar la enfermedad. Número 3. Una medicina con cadáveres. En la actualidad sigue siendo frecuente usar cuerpos para estudiar medicina. Es con cadáveres que los médicos en formación aprenden anatomía y practican los diversos conocimientos necesarios. Sin embargo, en la Edad Media la medicina usaba los cadáveres para más que la educación. Muchas veces partes de cuerpos eran prescritas por doctores para tratar diversos malestares, como polvo de calavera molida para tratar el dolor de la cabeza, o huesos en polvo para mejorar los síntomas de la artritis. Aunque suena demente, no es peor que lo que se hacía en el Imperio Romano, cuando se acostumbraba a tomar sangre y comer órganos de soldados muertos para transferir su espíritu y absorber algún tipo de magia. Número 4. Los orígenes de la medicina medieval. La disciplina de la medicina europea en la Edad Media se conformó con un compendio de distintas creencias, ideas y prácticas heredadas de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en los inicios del medioevo, poco después de la caída del Imperio Romano del Oeste, el conocimiento médico estaba basado en documentos y textos de la antigua Grecia y Roma. Número 5. La medicina de la Edad Media era hipocrática. Como buena parte de toda la cultura occidental, la medicina tiene sus orígenes en la tradición de la antigua Grecia, principalmente de los escritos que hoy en día conocemos como Tratados Hipocráticos, una serie de textos escritos por el griego Hipócrates que definen la base de la medicina y la atención de pacientes. La tradición de Hipócrates sobrevive hasta la actualidad con el juramento hipocrático, que tiene los principios rectores de la atención de salud. Todos los médicos occidentales toman este juramento públicamente cuando se gradúan de sus estudios universitarios. Número 6. La creencia medicinal y la salud según los griegos. Los filósofos griegos creían que el cuerpo humano era un sistema que reflejaba el funcionamiento de la naturaleza, así que Hipócrates aplicó estos conocimientos a su teoría de la medicina. Como reflejo de los 4 elementos naturales, el cuerpo humano tenía, según Hipócrates, 4 humores que representaban el fuego, aire, tierra y agua, a través de las propiedades del calor, frío, sequedad y humedad, respectivamente.
La salud humana dependía entonces del balance de estos 4 humores. Las consultas médicas incluían una revisión física, pero también astrológica, pues se creía que los cielos podían influenciar elementos relacionados con algunos de los humores. Muchas veces se determinaba cuál era el humor fuera de balance, y se prescribían regímenes alimenticios y de ejercicios como tratamiento. Número 7. La medicina hipocrática incluía tradiciones de otras culturas. Más que ser un compendio de creencias griegas, los tratados hipocráticos son un compendio del conocimiento de muchas culturas, pues el imperio helenístico fue muy amplio. Por ejemplo, los griegos conocieron el arte de la cirugía en Alejandría, la capital del antiguo Egipto, donde la relación con los muertos era diferente y había mucha más investigación en los cadáveres. Los griegos también adoptaron costumbres como cantos, el uso del sueño y del rezo para tratar a los enfermos. Número 8. La medicina pagana de la Edad Media. Si bien esta era se caracterizaba por la imposición del catolicismo y su transversalidad en todas las disciplinas, la medicina medieval no fue solo rezar, creer en Dios y considerar todas las enfermedades como castigos divinos. En realidad, buena parte de la medicina medieval tenía raíces paganas, como la creencia en la teoría de los humores y también la práctica del herbalismo, el estudio de las plantas medicinales y sus propiedades. Número 9. La medicina medieval era empírica. Buena parte del conocimiento médico que se aportó durante la Edad Media provino del trabajo empírico, probar con ensayo y error. Además, la medicina se enfocaba en curar los males y enfermedades, no en descubrir sus causas y orígenes. Es decir, era reactiva, respondía al malestar y no buscaba la prevención como medida para preservar la salud. En parte esto se debe a que usualmente se creía que el origen de las enfermedades era sobrenatural. Número 10. Se estudiaba en los monasterios. La medicina siempre ha sido una práctica reservada para pocos, pues incluso en la antigüedad requería de ciertos conocimientos para poder practicarla. Con Hipócrates era necesario saber leer, pues sus tratados estaban escritos. En la Edad Media, los monasterios eran los centros principales para la práctica médica y mantenían la tradición de tener jardines con plantas medicinales, especializadas para los tratamientos. Eran jardines sofisticados, donde se preservaban las plantas incluso durante el invierno, y se importaban desde el hemisferio sur para tener ejemplares de otras zonas del mundo. Además de su valor religioso, los monasterios eran también centros de aprendizaje intelectual. La mayoría de ellos estaban cerrados, pero antes del desarrollo de los hospitales, los monasterios solían recibir a las personas que buscaban ayuda por enfermedades. Número 11. Combinaban atención médica y espiritual. En los monasterios se combinaban tratamientos naturales con tradiciones espirituales para tratar pacientes. Se administraban remedios herbales con rezos y rituales, practicados por monjes y monjas, como esquemas de tratamiento. En líneas generales, los religiosos veían las hierbas medicinales como una creación de Dios en la naturaleza para ayudar a la sanación de los humanos. Número 12. Ampliaron las investigaciones sobre tratamientos naturales. En los mismos monasterios nació una tradición de textos escritos y desarrollo de tratados enfocados en las hierbas medicinales y sus capacidades. Tradujeron al latín las obras antiguas sobre plantas y las ampliaron con sus propios conocimientos y pruebas. Los monjes reorganizaron los textos antiguos, les añadieron tablas de contenidos o índices para encontrar la información fácilmente y además probaron y evaluaron las capacidades de las plantas. Añadían aquellas que probaran mejor los síntomas, mientras que eliminaban los remedios naturales, que no curaban al paciente. También incluyeron dibujos para identificar las plantas con mayor facilidad. Estos textos sobre hierbas medicinales fueron los primeros textos médicos en desarrollarse durante la Edad Media. Número 13. La influencia de Galeno. Galeno de Pérgamo fue uno de los médicos griegos más influyentes de la historia, considerado uno de los clásicos de la medicina. Sus obras incluyeron la descripción de los 4 síntomas clásicos de la inflamación: enrojecimiento, dolor, calor en el área e hinchazón. También hizo aportes al conocimiento sobre enfermedades infecciosas y farmacología. Sus aportes influenciaron tanto la medicina medieval que incluso retrasaron su desarrollo en algunas áreas. Por ejemplo, Galeno estudió anatomía con cuerpos de animales, principalmente simios, ovejas, cabras y cerdos, lo cual le dio una visión distorsionada del cuerpo humano. Además, Galeno creía que la sangre contenía neuma, o el espíritu de la vida, y que por eso era de color rojo, y pensaba que la sangre llegaba al corazón a través de una pared porosa en los ventrículos del corazón. Estas creencias retrasaron los estudios y la comprensión sobre la circulación en el organismo humano. Número 14. Pocos conocían y eran tratados por médicos. Sin embargo, la mayoría de la población en la Edad Media no veía nunca a un doctor en su vida.
La práctica médica solía reservarse a una mujer sabia, un sacerdote o barbero local que recibía a la mayoría de los pacientes. Este tipo de personajes podían sacar dientes, atender huesos rotos e incluso hacer intervenciones quirúrgicas. En líneas generales, los médicos estaban reservados para las clases altas, los ricos y la realeza. Número 15. La cirugía medieval se inspiró en otras culturas. Las bases de la cirugía de la Edad Media se derivaron de las tradiciones del antiguo Egipto, Grecia y el mundo árabe. Este último tenía un conocimiento médico mucho más avanzado y antiguo. Originalmente, la cirugía era una práctica muy variable y desorganizada. Se practicaba de forma independiente, de acuerdo con conocimientos diversos y dispares. No fue hasta el surgimiento de las universidades que las cirugías se convirtieron en métodos uniformes y probados en diversos países. Número 16. Las plantas se usaban para las cirugías. Los tratamientos herbales fueron muy importantes para el desarrollo de la cirugía, pues fueron plantas medicinales las que se utilizaban como antisépticos para evitar infecciones en las heridas de las operaciones. También se usaba vino para lavar las heridas, con el mismo objetivo, igualmente algunos ungüentos naturales y el fuego para cauterizar las heridas. Evidentemente, en la época no se entendía el valor del agua potable, ni se sabía de microorganismos, así que esto se debía a observaciones y aprendizajes empíricos. Los médicos medievales veían el pus como una buena señal, creían que surgía cuando el organismo estaba limpiándose de las toxinas en la sangre. No había comprensión de la higiene ni del comportamiento biológico de las infecciones, por eso buena parte de las cirugías tenían resultados fatales. Número 17. Usaban una anestesia primitiva. Si bien en la Edad Media no se habían desarrollado fármacos y anestesia como en la actualidad, sí era necesario dormir a los pacientes durante las cirugías. Entre sus limitaciones se utilizaban diversos productos para este propósito, como raíces de mandrágora, opio, bilis de jabalí o cicuta. Número 18. Las cirugías eran usualmente superficiales. Si bien se atrevían a cortar el cuerpo y abrir heridas, la mayoría de las cirugías medievales eran externas, es decir, no había intervención en las zonas profundas y órganos del cuerpo. Principalmente se enfocaban en el tratamiento de cataratas, úlceras y algunas heridas. Algunos registros indican que se practicaron intervenciones para remover piedras en la vejiga. Número 19. El surgimiento de la medicina en las universidades. Alrededor del año 1066 después de Cristo, comenzó la uniformidad de la educación médica con la creación de las universidades, principalmente con el establecimiento de las universidades de Oxford y París. Para el siglo XII ya habían diversas escuelas de medicina en toda Europa. La más famosa fue la de Salerno, en el sur de Italia, que fue creada por un cristiano, un árabe y un judío. Salerno era una ciudad libre del control clerical y, curiosamente, su escuela de medicina permitía a las mujeres estudiar. Número 20. Las lecciones de las primeras escuelas médicas. En principio, las escuelas de medicina enseñaban diferentes áreas. Se estudiaba el arte del diagnóstico, que usualmente se hacía con muestras de orina, palpando el cuerpo o sintiendo el pulso del paciente. También se enseñaban diversos tipos de cirugías, incluyendo amputaciones, cauterización de heridas, remoción de cataratas, extracciones dentales y trepanación, un procedimiento que implicaba abrir un hoyo en el centro del cráneo. Número 21. Los hospitales eran distintos. Durante la Edad Media, los hospitales eran más parecidos a lo que hoy en día llamamos hospicios o sitios de cuidados. En los hospitales medievales se atendían a las personas enfermas, pobres o con discapacidades, también personas vulnerables como migrantes, viajantes, huérfanos, pacientes con padecimientos mentales y personas que no tenían a dónde ir. En ellos se ofrecía refugio, comida y atención médica cuando era necesario. Más que para enfermedades, los hospitales medievales se usaban para proteger a personas necesitadas. Número 22. Originalmente no había muchos hospitales. Estos sitios de refugio no eran muy frecuentes en Europa a principios del medioevo. Francia, por ejemplo, tuvo hospitales en Lyon y París en los años 542 y 652 después de Cristo, respectivamente. Mientras que en Inglaterra los sajones construyeron su primer hospital en el año 937, 3 siglos después. El Hospital San Bartolomé de Londres, construido en el año 1123, sigue siendo un hospital principal en la actualidad. Con el tiempo aumentaron las necesidades de salud pública, con epidemias de peste y luego el desarrollo de más guerras. Entonces proliferaron las construcciones de hospitales. Número 23. La medicina tuvo una relación tensa con la Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue la institución más importante en Europa Occidental. Por eso, con el tiempo, su influencia religiosa logró que muchos sanadores sustituyeran sus prácticas paganas de rezos y rituales por oraciones católicas y prácticas de ese estilo, como el pago de penitencia, peregrinajes o tradiciones más supersticiosas,
como tocar las reliquias de santos, por ejemplo. Número 24. Las epidemias afectaron a los europeos. Europa se abrió al comercio con diversas regiones del mundo durante el medioevo, y con estos viajantes, exploradores y comerciantes, comenzaron a salir y entrar enfermedades nuevas en el continente. El comercio mejoró el estilo de vida y aumentó la riqueza, pero también expuso a la población a nuevas enfermedades. La primera pandemia de la cual se tiene registro fue la peste de Justiniano, que se extendió entre los años 541 y 700. Los historiadores estiman que mató a la mitad de la población europea. Número 25. La peor epidemia de la historia europea. Pero la peor pandemia en la historia de Europa fue la peste negra, como se llamó la epidemia de peste bubónica que inició en Asia y se extendió a Europa en la década de 1340. Se estima que al menos 25 millones de europeos murieron por esta enfermedad. Se cree que la peste llegó al continente en los barcos de mercaderes italianos. Número 26. Las primeras armas biológicas. La peste negra fue tan letal que incluso se usó para generar lo que se considera uno de los primeros ejemplos de armas biológicas. En los muros de Cafa, en la región de Crimea, se dice que los mongoles intentaron tomar la ciudad arrojando cadáveres de personas con la peste por encima de los muros para infectar a los soldados que defendían la ciudad. Se cree que esto pudo ser el inicio de la propagación de la peste negra en todo el continente. Los brotes de peste bubónica siguieron ocurriendo en toda Europa de forma recurrente hasta el siglo XVII. Número 27. Practicaban la flebotomía o extracción de sangre. La práctica de extraer sangre fue heredada de la tradición griega y respondía a la teoría de los humores de Hipócrates. Siguiendo estas ideas, Galeno teorizó que extraer un poco de sangre del paciente podía equilibrar sus humores. Así se popularizó este procedimiento. Los médicos recomendaban extraer sangre para muchas condiciones, como la viruela, desmayos, gota e incluso el mal genio. La práctica se realizaba con instrumentos específicos con los que se cortaban los vasos sanguíneos en el cuello y el antebrazo. También se usaban sanguijuelas, una alternativa menos macabra. Aún en la actualidad se usa este procedimiento en algunos casos y padecimientos muy particulares. Número 28. La temible trepanación. La trepanación implica hacer agujeros en el cráneo de un paciente. En la actualidad, esta práctica se utiliza para varios procedimientos, por ejemplo, en algo tan básico como un dolor de cabeza. Era un procedimiento común para la epilepsia, enfermedades mentales, heridas en la cabeza y más. En la Edad Media se creía que las personas con enfermedades mentales estaban poseídas por el diablo. Los médicos realizaban trepanaciones para liberar a los espíritus malignos de la cabeza de la persona. Por alarmante que suene todo esto, hay una parte verdaderamente macabra que debemos recordar. Las personas que se sometían a trepanación en la Edad Media permanecían despiertas durante el procedimiento. Muchas veces se hacía en casa, sin anestesia ni alivio del dolor. Número 29. La creencia del útero errante. Los médicos en la Edad Media tenían muy poco interés y conocimiento sobre el cuerpo de la mujer, especialmente de sus estructuras reproductivas. Pero creían que el útero de una mujer tenía vida propia y ansiaba fuertemente llevar un feto. Se decía que si una mujer no estaba embarazada con regularidad, el útero abandonaría su lugar en la pelvis y comenzaría a vagar por el cuerpo en busca de algo para llenar el útero solitario. Para los médicos, un útero errante se consideraba algo muy grave. Este útero podía causar enfermedades graves e histeria al chocar con órganos vitales y dañarlos. Esto incluía los pulmones, lo que podía causar asfixia. Si los médicos creían que el útero se había desplazado hacia la parte superior del cuerpo de la pobre mujer, le colocaban vapores con olores desagradables debajo de la nariz y vapores con olores agradables entre las piernas. La esperanza era que esto hiciera que el útero retrocediera a su lugar correcto. Número 30. Los avances y el legado de la medicina medieval. Aunque el medioevo se conoce como la era del oscurantismo, la medicina de este periodo dejó importantes avances. Fue en la Edad Media cuando se iniciaron las cirugías, los estudios de química médica, la disección y las primeras escuelas médicas. El estudio médico avanzó de tradiciones orales y supersticiosas a tratados escritos y programas universitarios. Además, durante este periodo surgieron las primeras mujeres médicas. La Edad Media trajo los primeros experimentos en química y sentó las bases para tratamientos, mientras que también se avanzó en las autopsias y conocimiento de la anatomía humana. Número 31. La evolución que llevó al Renacimiento. A partir de la década de 1450, la Edad Media dio paso al Renacimiento, también conocido como el Período Ilustrado o la Era del Descubrimiento. Este periodo implicó un redescubrimiento de la razón humana y el conocimiento, con numerosos inventos y desarrollos tecnológicos y filosóficos. La medicina renacentista siguió buena parte de los aprendizajes de la Edad Media, aplicando los mismos métodos de diagnóstico.
Pero gracias a los avances científicos, se conoció más sobre el funcionamiento del organismo y se dieron grandes pasos, como la creación de la primera vacuna. Todas las disciplinas humanas se han desarrollado gradualmente, con aprendizajes y experiencias en cada periodo histórico. La Edad Media, siempre considerada una época oscura, en realidad abrió paso para muchos descubrimientos y cambios de paradigmas en la medicina. Sin embargo, no deja de ser sorprendente y escalofriante los muchos y riesgosos métodos que se practicaban con regularidad ante las dificultades e ignorancia de la época. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y curiosidades de la medicina en la Edad Media. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.